en las que lamentablemente, como ellos dicen, yo no hay un libro, me explica un poquito, pero no hay ningún libro que me diga cómo ser padre, ¿verdad? No hay ninguno que me explique un paso por paso, ¿verdad?, qué ir haciendo. Entonces es normal que en este proceso surjan dudas. Entonces quizá yo de lo que les puedo comentar a ustedes también es sobre las experiencias que he tenido también yo a nivel clínico, ¿verdad?, con varios pacientes y con los padres de estos pacientes. ¿Por qué? Porque el trabajo a nivel de psicología siempre tiene que ir en conjunto. O sea, yo hago muy poco trabajando, por ejemplo, con un niño o una niña ya de 5, de 12 años, si no puedo hacer mejorías en el espacio donde crece, en casa y desde los padres. Entonces yo les preparé una pequeña presentación que de hecho resume algunas de las herramientas que me parecen que les puedan ser un poco más útiles de este libro. Y además, hacia el final, en realidad se los puse como un listado, quiero más bien que podamos conversarlo. Quiero que veamos también un poco sobre la ansiedad y la depresión a nivel infantil. ¿Por qué? Porque ahorita, probablemente ustedes lo hayan notado, en tiempos de pandemia y con la retirada de los chicos y chicas del ambiente educativo, ¿verdad? O sea, de la escuela en sí, hemos tenido muchísimos cambios en casa y muchísimos cambios en la forma en la que ellos viven. Entonces sí quiero que ustedes puedan conocer cuáles son esos principales síntomas, indicadores. ¿Para qué? Para que también como padres responsables y cuidadosos de sus hijos puedan determinar cuándo es el momento de, mira, ya es momento de ir a pedir ayuda, ¿verdad? O sea, ya más bien lo que este chico está teniendo no es tanto un berrinche o, ¿verdad? O que simplemente está mal criado, se está portando muy mal, sino que viene de algo más allá, ¿verdad? Entonces eso es lo que quiero, es esa va a ser más o menos la línea de presentación. Entonces ahora voy a empezar a compartirles, me dice si ya ahí lo están viendo, ¿verdad? Sí. Ok, para empezar a compartirles un poco de la presentación. Entonces, en realidad, como les decía, la idea es que sean herramientas educativas. ¿Por qué se llaman educativas? Porque desde la psicología, desde el conductismo, se llama la corriente psicológica específica de la que vamos a trabajar hoy, consideramos que la psicología del aprendizaje es la psicología que nos permite la modificación de la conducta. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo, para mejorar, para incrementar mi bienestar y mi felicidad en general, lo que uso son herramientas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el ser humano está en aprendizaje constantemente. Y esto de la mano de los conceptos de la neuropsicología, que era lo que les contaba antes, ¿verdad? O sea, ¿qué nos han enseñado las investigaciones a lo largo de los años y todo lo que se ha estudiado? Y por último, ¿verdad? Para poder contrastarlo con estos síntomas ansiosos y depresivos y qué cambios hay que hacer cuando estos aparecen, ¿verdad? Cualquier cosa, si tienen preguntas, me imagino las pueden ir poniendo en el chat y al final las podemos ir resolviendo. Entonces ahí me levantan la manita o algunas cosas semejantes. Ahora, la primera frase que quiero contarles, porque yo sé que en estos procesos, ¿verdad? Y en clínica, al menos la mayoría de los padres, ¿verdad? Lo que suelen llegar es preocupados, ¿verdad? Genuinamente pensando en qué hago, ¿verdad? O sea, lo que me da miedo es que tal vez mis chicos o mis chicas no puedan ser seres tan autónomos, que no puedan ser tan independientes en el futuro, ¿verdad? O que tengan comportamientos inadecuados, que me parece que fue algo que empezaron a ver en la sesión anterior. Entonces, lo primero que quiero es que lean esta frase, no realmente de la biología, pero que nos tranquilice un poco. Y es que todos los seres vivos tienen una tendencia natural a crecer y a desarrollarse plenamente. ¿Qué quiere decir eso? Así como las plantitas que sembramos en la tierra, esa semilla está diseñada para absorber el agua, para absorber la luz, para absorber todos los minerales que les ofrece la tierra. Asimismo está el niño que acaba de nacer, el adolescente. O sea, él está buscando absorber de todo su ambiente, de todo su contexto, todos esos recursos que le puedan ayudar a crecer y desarrollarse plenamente. Entonces, cada ser humano está programado con ese empuje necesario para conquistar su autonomía y su felicidad. O sea, ese es como el paquete que nosotros traemos. Pero necesitamos un entorno que nos provea de esas necesidades básicas. Entonces, de hecho, aquí esta imagen que ven a la par es lo que llamamos la pirámide de Maslow de las necesidades, es muy famosa. Sin embargo, esta es como la versión infantil, ¿verdad? De qué necesita un chico o una chica para alcanzar su máximo potencial. Entonces, como ven en la base, tenemos las necesidades vitales, eso lo tenemos súper claro, ¿verdad? O sea, necesitamos alimentación, agua, el sueño, el descanso, la higiene. O sea, estas son necesidades fundamentales que estoy totalmente segura todos ustedes como padres se han encargado de proporcionar tan cual como puedan, ¿verdad? A sus hijos. En el segundo nivel viene la seguridad. Esta es sumamente importante.
Y precisamente ese eslabón es uno que se ha roto en esta pandemia. No por culpa de nosotros como padres, porque de nadie es la culpa. Es una situación a nivel global. O sea, es algo que realmente ninguno de nosotros tiene control. Pero ¿qué pasa? Que esta es una amenaza. Y así como nosotros como adultos sentimos esta amenaza en nuestra vida, ¿verdad? Es una amenaza a nuestra salud. O sea, algo cambió, algo está pasando. Así mismo, los chicos pueden sentir de que hay una amenaza a su seguridad. ¿Por qué? Porque ya no es la escuela igual que antes. O sea, ya mi ambiente familiar, mi entorno está cambiando. Me imagino, no sé si en algunos de sus hogares es el caso, ¿verdad? Pero también tal vez mis papás ya no trabajan igual que antes, ahora están más en la casa, o quizá perdieron su trabajo incluso, desgraciadamente, ¿verdad? Entonces, este eslabón, el de sentirme seguro, no amenazado, sin agresiones y sin miedos, va a ser la segunda parte. En la siguiente entra muy de lleno lo que viene a ser lo que hacen No ustedes como... hablo. Sí, ¿alguien habló por allí? ¿No? Bueno, ahora bien, uno pensaría que el amor podría estar incluso antes que la seguridad, pero ven que la seguridad es lo que me hace poder disfrutar de ese amor y de ese cariño. O sea, si yo no tengo esas necesidades básicas primero, va a ser muy difícil que yo pueda recibir el amor de mis padres. Aquí, por ejemplo, nótense que en seguridad viene el sin agresiones. Entonces, en cambio, si yo crezco en una familia donde hay un ambiente de violencia doméstica, un ambiente de gritos, de golpes, ¿verdad? Un ambiente donde muchas de las conductas son agresivas, va a ser muy difícil que yo pueda sentir el tercer nivel, en el del amor, el cariño. ¿Por qué? Porque no tengo esa primera base, entonces mi pirámide se cae. Subiendo un poquito más, viene precisamente la estima. O sea, esa es la autoestima, la confianza, el respeto y el sentirse valorado. Ahora, más adelante vamos a ver por qué esta, en realidad, es como el eslabón que más nos ayuda a modificar la conducta. ¿Por qué? Cuando queremos modificar una conducta, cuando queremos cambiar un comportamiento, enseñarle algo a nuestros hijos, a veces usamos los eslabones de amor o los eslabones de seguridad como elementos de refuerzo de castigo. Y sin embargo, estos pueden generar consecuencias. Más bien, es la estima donde tenemos nuestra herramienta más poderosa. Ahora vamos a irlo viendo mejor. Y por último, lo que queremos que llegue el niño o la niña es a la autorrealización, o sea, es el tope de la pirámide, que pueda explorar, que pueda aprender, que pueda jugar, crear y descubrir su mundo plenamente en todo su disfrute. Ahora bien, vamos a ver algo que ustedes probablemente ya han escuchado, no sé. Estas veces no es el término más apropiado o la teoría más reciente, porque hay maneras mucho más actualizadas de explicar esto. Sin embargo, me parece que es una de las formas un poco más fáciles o rápidas de lograr entender. Y es que todos nosotros, seres humanos, y me lo van a entender ahora mejor en unos momentos, nacemos con nuestro cerebro, ¿verdad? No del todo desarrollado, y se va desarrollando poco a poco. Entonces, en la primera etapa, este que ven aquí, donde muevo el puntero, es lo que le suelen llamar el cerebro reptiliano. En realidad es donde está la parte más primitiva de nuestra evolución como seres humanos. O sea, ¿por qué? Cuando nace un bebé, ¿qué cosa nos dice ese bebé? Muy poco, ¿verdad? Su desarrollo intelectual y cognitivo está todavía muy bajito. En cambio, sus necesidades autónomas están en el nivel básico. Es llanto porque tengo hambre, llanto porque tengo sueño, tengo algún malestar, alguna incomodidad. Poco a poco, los niños van desarrollando mucho más el cerebro emocional, ¿verdad? Es en el que puedo expresar que siento enojo, que siento alegría o tristeza. Y por último, las últimas áreas que se desarrollan en nuestro cerebro viene ya la corteza externa, ¿verdad? Que viene a ser como la parte más cognitiva, la parte racional. Entonces, si ven, ¿verdad? La experiencia que tiene el niño, por ejemplo, en el cerebro reptiliano es esa. Tiene hambre, sueño, dolor o llora, ¿verdad? Y las estrategias efectivas que nos usamos como padres, ¿verdad? Es satisfacer su necesidad de calmar su molestia. Usualmente esto viene por etapas, o sea, cuando el bebé tiene un año y medio, estamos en esta primera. Luego empieza a desarrollar sobre todo su cerebro emocional, ¿verdad? Entonces empieza a sentirse ilusionado, asustado, frustrado, quiere conseguir algo, ¿verdad? Entonces nosotros lo que procedemos es ayudarlo a conseguir eso que quiere, ¿verdad? Y aprender a aceptar lo que no puede tener, empezar a generar esa empatía, ¿verdad? Y a darle seguridad y afecto. ¿Por qué? Porque en todos estos primeros años de vida se consolida lo que es el apego. No sé si ustedes han conversado un poco de eso. Pero de hecho el apego es ese vínculo que voy a tener yo, ¿verdad? Como sabemos, los seres humanos somos mamíferos y por lo tanto el apego es precisamente lo que nos permite criarnos, ¿verdad? No caminamos hasta que tenemos un año aproximadamente.
Entonces ese vínculo que generamos con nuestros cuidadores, nuestros padres, va a ser sumamente importante. Y es aquí que por eso nuestra labor es ayudarlo a desarrollar ese cerebro emocional y a empezar a continuar su camino en el cerebro racional. ¿Por qué? Porque la corteza frontal de nuestro cerebro, la corteza exterior, se termina de desarrollar hasta los 21 o 25 años. Y ahí como padres hay muchas menos cosas que podamos hacer, ya no estamos ahí tan al pendiente, podemos ayudarles tan directamente como lo hacían cuando tenían 2 años, ¿verdad? En este, ¿verdad? Ya el chico lo podemos empezar a notar que recuerda hechos relevantes, quiere trazar un plan para conseguir algo, quiere concentrarse, puede que se sienta insatisfecho, preocupado, ¿verdad? Son cosas un poco más complejas. Y por lo tanto, aquí es donde la labor de los padres empieza a ser ayudarlo a pensar, a concentrarse, a recordar y ayudarlo a establecer este balance entre el equilibrio emocional y el racional. Ahora bien, si ustedes me preguntan, parte de lo que yo debería enseñarles a todos ustedes antes de, por ejemplo, enseñarles esto, o sea, cómo lidiar nosotros como adultos con nuestras emociones, o sea, cómo hacer regulación emocional. ¿Por qué? Porque nuestro sistema educativo a lo largo de muchísimos años ha estado enfocado en la parte intelectual, en las matemáticas, en el español, en las ciencias, y eso es perfecto. Pero creo que le ha hecho un poquito de falta, ¿verdad? El enseñarnos un poco más sobre nuestra regulación emocional. Que vean que tenemos toda un área exclusiva en nuestro cerebro para esto. O sea, toda la corteza de la ínsula, es el nombre que recibe este sistema, se dedica exclusivamente a nuestras emociones. Son importantes para nosotros como seres humanos y por lo tanto, nosotros como padres, para poder enseñarles a nuestros hijos, también deberíamos de poder aprender nosotros. Ahora bien, vamos a empezar a ver esto de cómo motivar la conducta del niño, ¿verdad? O sea, sabiendo que se desarrolla el cerebro en estas 3 etapas, ¿cómo lo vamos a ir haciendo? O sea, ¿cómo vamos a ir empezando a enseñarle al niño qué es lo más adecuado, qué no es lo más adecuado? Entonces, ¿cómo motivamos la conducta de un niño? Lo primero que tenemos que saber es que esta conducta responde a 3 principios. Y esto responde incluso en nuestra adultez. O sea, todos los seres humanos actuamos en función de aprender y desarrollarse, como veíamos antes, que es el tope de la pirámide de Maslow, el recibir amor y reconocimiento de los demás y el evitar el malestar. Es decir, todos los seres humanos queremos ser felices y evitar el sufrimiento, mientras luchamos por llegar a la autorrealización, o sea, ese aprendizaje, ese desarrollo integral de nosotros como seres humanos. Una parte, entonces, muy importante para ustedes como padres, ¿verdad? Consiste en enseñarle al niño a conseguir satisfacer sus motivaciones dentro de la cultura en la que vive. ¿Por qué? Porque sabemos que no es lo mismo, ¿verdad? Cómo educamos acá que cómo se educa en Japón o en otros lugares del mundo. Para esto, los secretos que nos plantea sobre todo este autor, que él ha aprendido a lo largo de los años, es que se debe asegurar al niño que reciba la recompensa adecuada cuando su conducta es adecuada y marcar las normas del establecimiento de límites y haciendo valer estos límites. Entonces, ¿qué es lo primerísimo que tenemos que hacer y tenemos que tener en cuenta siempre? Yo no sé si ustedes en algún momento, quizás los padres, abuelos, escucharon a alguien decir, yo recuerdo que he tenido bastantes parejas de padres que me dicen esto, que le dicen a sus hijos, no haga lo que yo hago, haga lo que yo digo. Qué pena, no funciona así. Como seres humanos, nuestra primera herramienta de aprendizaje es la observación. Entonces, por lo tanto, el modelaje, que es precisamente lo que yo hago y cómo me comporto, se vuelve la principal herramienta para enseñar. De este modo, lo que primero que absorben los niños desde bebés es a imitar lo que yo hago. Ustedes pensarán, por ejemplo, cuando están bebecitos y yo les digo algo gracioso, ¿el bebé entiende que yo dije un chiste? No. Entonces, ¿por qué se ríe el bebé? Simple y sencillamente porque si yo me río, es muy probable que imite mi conducta después de mí y se ría también. Entonces, desde que nacemos, este es el primer mecanismo de aprendizaje que tenemos. Y por lo tanto, va a ser la base que podemos utilizar como padres también para mostrar los modelos de actuación que queremos transmitir a nuestros hijos. Entonces, lamentablemente, él haga lo que yo digo y no lo que yo hago, no funciona así. ¿Por qué además? Porque no necesariamente significa que si yo me enfado, inmediatamente mi hijo se va a mostrar enfadado. No, significa que la manera en la que yo demuestro el enfado hoy es la que va a quedar consolidada en su cerebro
para la próxima vez que él se sienta enfadado. Entonces es probable que reaccione de las maneras que ha visto reaccionar a su núcleo cercano. Ahora bien, esto también sucede en el ámbito educativo. O sea, no se trata simplemente de que yo lo haga en casa, ¿verdad? Lo ideal es que nuestro ámbito educativo también maneje este sistema. Entonces es muy difícil, por ejemplo, que cuando una maestra o un maestro dice, ¡no griten! ¿Verdad? Gritando. Los chicos gritan. ¿Por qué? Porque ya están gritando. Entonces ya podrá estar diciendo algo. Pero la conducta que está emitiendo es la que va a ser imitada. Muy bien, vamos a entrar de lleno a esto porque sé que no tenemos tanto tiempo. Sé que es algo que van a ver más profundidad más adelante, pero quiero aún así rescatar algunos de los hitos más importantes. ¿Por qué? Porque se nos suelen olvidar muchísimo. El refuerzo, precisamente, viene a ser un recompensar. Pero nótese aquí que lo que queremos es reforzar las conductas positivas. Y yo sé que eso todos lo tenemos clarísimo. Pero hacerlo puede ser engañoso. Y ahora vamos a ver algunas trampas que nos pueden más bien afectar a nosotros a la hora de obtener lo que queremos realmente. Entonces, vamos a ver, recompensar, ¿verdad? Es cuando damos algo, o sea, damos al niño algo valioso después de que realiza una acción, después de que emite una conducta. Lo primero que quiero explicarles en esto es que usualmente nosotros pensamos en la conducta como un 1-2, por así decirlo. Entonces, digamos que yo tengo un estímulo y a partir de eso emito una reacción, ¿verdad? Entonces, no sé, por ejemplo, alguien me empujó, entonces yo inmediatamente me vuelvo y le empujo o le digo algo, ¿verdad? O sea, es como lo que pasa es lo que activa mi conducta. Sin embargo, la mayor cantidad de estudios nos ha demostrado que no funciona así, sino que funciona más bien a partir de la consecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, alguien me empuja, yo reacciono y le grito, y esa persona me golpea y me duele muchísimo. Entonces, en el futuro, probablemente la próxima vez que alguien me empuje, yo no me vuelva a gritarle algo. ¿Por qué? Porque sé que si emito esa conducta voy a recibir la consecuencia que he recibido antes y me va a doler. Entonces, lo que realmente importa en nuestra conducta, o sea, nuestra conducta no es causa-efecto, sino que tiene una relación funcional con la consecuencia. Entonces, vienen a ser las consecuencias, o sea, lo que viene después de la acción, lo que va a determinar cómo yo me comporto. Por lo tanto, también no debemos esperar que cuando yo busco modificar una conducta se cambie instantáneamente. ¿Por qué? Porque necesitamos que se establezca la nueva consecuencia para que haya una modificación. Y esto lleva un rato. Entonces, por lo general, la recompensa que las personas más valoramos es el reconocimiento de los demás. Y esto es algo muy curioso. ¿Por qué? Porque usualmente la gente tiende a pensar que un refuerzo es dar algo. ¿Verdad? Es cuando le doy un regalo, cuando le compro algo, cuando le ofrezco comida. Y sin embargo, esos son los refuerzos que nos pueden resultar una trampa. En lugar de eso, la interacción humana es lo que es más reforzante para todos nosotros, niños y adultos. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque cada vez que el niño se siente recompensado, o los adultos, o sea, cada vez que somos reforzados, nuestro cerebro libera dopamina, lo cual permite en el cerebro que se asocie una conducta realizada con la sensación de satisfacción y recompensa. Entonces, si ven el dibujito que está acá abajo, por ejemplo, cuando yo obtengo una recompensa material, o sea, un juguete, por ejemplo, entonces cuando obedezco, obtengo algo que quiero. Y realmente esto no es lo que queremos lograr. Lo que queremos lograr funciona mejor con el refuerzo emocional o social. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces cuando obedezco me siento satisfecho. Esa es la asociación que yo quiero crear. ¿Qué quiero que entiendan aquí? Cuando yo refuerzo, o sea, quiere decir, doy una consecuencia que es agradable. O sea, la consecuencia que se obtiene después de la conducta es agradable. Pero entonces tengo que tener cuidado con qué estoy reforzando. Porque entonces, si doy un objeto material, si lo que nada más doy son regalos y objetos o cosas, dinero, comida, lo que estoy reforzando tal vez no es la intención de que la persona aprenda a emitir esta conducta siempre, ¿verdad? O sea, porque vean, no sé si les queda claro este ejemplo, ¿verdad? O sea, es genial. Entonces obtengo lo que yo quiero. Yo quería un carrito, me dieron un carrito. ¿Verdad? Lo que queremos es que el niño pueda empezar a entender que genera satisfacción o que me evito un malestar. Por ejemplo, el que les comentaba antes del puño. O sea, si yo emito esta conducta, me elimino la sensación de malestar y del dolor.
Entonces, el refuerzo debe ser proporcionado. Por ejemplo, a veces nos pasa que tal vez el chico hizo alguna tarea que no era demasiado difícil, ¿verdad? Pero era una tarea, tenía que sentarse a hacerlo, ¿verdad? Y después de la tarea, entonces llegamos y le damos, no sé, su platillo favorito de comida y es ¡guau! ¿Verdad? Pero quizá cuando se entró a bañar a las 6:30 de la mañana en punto, que es algo que le cuesta muchísimo, apenas le dijimos, ah, qué bien, no es proporcionado. Entonces, si el nivel de dificultad del cambio que estamos pidiendo es bajito, el refuerzo puede ser algo sencillo, pero debería ser igual de proporcionado cuando sabemos que es algo que al chico le está costando muchísimo. Luego, debería ser en sintonía con la conducta. Si, por ejemplo, le pedimos que dejase de ver tele, porque ya había pasado la cantidad de tiempo establecido, y por dejar de ver tele a la hora correspondiente, le dimos un juguete, no sé, de Star Wars. ¿Qué sintonía tiene que ver una cosa con la otra? En lugar de eso, si por ejemplo yo voy y me siento a jugar con él, aprendo que cuando termino de hacer la conducta, recibo la atención de mis padres. Y por último, el tipo de refuerzo. Entonces, en esta imagencita que quiero que les quede ahí también, vienen cuáles son las recompensas más eficaces, los refuerzos que se han encontrado son más eficaces y los refuerzos que se han encontrado que son menos eficaces. O sea, no quiere decir que no tengan eficacia, sino que se trata de que usemos los de la columna del lado izquierdo más y los otros un poco menos. Entonces, ¿cuáles han sido los más eficaces? El más eficaz es pasar tiempo jugando. ¿Por qué? Porque como les decía, como somos mamíferos, instauramos el apego y el apego es lo más sólido que tenemos y es lo primero que instauramos desde que nacemos y nos define y define nuestra personalidad a lo largo de nuestra vida. O sea, es algo que está perenne con nosotros. Entonces, por lo tanto, el tiempo en conjunto va a ser lo más reforzante. Esto es otra cosa que tenemos que aprender a ver. ¿Por qué? Porque todos los niños son diferentes. Entonces, por eso establecemos que es jugando a lo que uno quiere. ¿Por qué? Porque tal vez incluso para mi hijo mayor, le encante, sea, no sé, la lectura, entonces le encante que antes de dormir vayamos a leer un libro. Pero tal vez a mi niño pequeño no le gusta para nada. Y ese prefiere más bien que pongamos música y cantemos canciones juntos, ¿verdad? O incluso si decidimos en algún momento por alguna situación especial, ¿verdad? Esto usualmente, por ejemplo, los juguetes o premios materiales los usamos a mucho más largo plazo, ¿verdad? Entonces quizá algo que se ha venido trabajando en diferentes semanas, ¿verdad? O sea, porque son cosas mucho más complejas. Entonces, por ejemplo, si no tengo un chico muy deportista y le regalo un balón de fútbol, no tiene concordancia con los gustos del niño. Pero en cambio, si le encanta la música y le obsequio, no sé, un tambor de juguete, puede que sea maravilloso para él. ¿Cuáles son las recompensas eficaces? Darle una responsabilidad. Yo pensaría, ¿cómo eso va a ser un refuerzo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta la sensación de que nos toman en cuenta, de que tenemos crédito y además nos hace sentirnos útil, activa nuestro sistema de logro. Algo tan sencillo como llevar las llaves, como estar encargado de algo, ¿verdad? Porque confían en mí, soy un miembro importante de esta familia. Darle un privilegio, o sea, el privilegio de elegir algo, o sea, algo que usualmente no tenemos acceso a. El siempre decirle lo bien que lo ha hecho, siempre elogiar, siempre felicitar y por supuesto el dar las gracias, que a veces se nos olvida muchísimo también nuestros chicos. Los que no suelen ser tan eficaces, no siempre porque no funcionen bien, sino porque tal vez nos puedan traer algo no tan productivo como queramos. Por ejemplo, juguetes, premios materiales o la comida. ¿Por qué? Porque la comida, sobre todo si son dulces, helados, etcétera, me va a traer un rush de azúcar, ¿verdad? Inmediato. Entonces, más bien lo que estoy forzando es otra situación. Cosas que son trampilla también, el indicarle que lo ha hecho bien, pero puede hacerlo mejor. O el felicitarlo delante de los demás hasta hacerle pasar una vergüenza, ¿verdad? O sea, más bien como cuando no sé si alguna vez a ustedes les pasó, es usual como con las abuelitas, recuerdo algunos incidentes, ¿verdad? Entonces, ay, es que mi papá está tan lindo, le jalan unos cachetes y chillo y todo pernadillo, ¿verdad? Frente a los demás en media fiesta de cumpleaños, por ejemplo. Entonces, si ven en la imagencita de abajo, ¿verdad? La diferencia que puede haber, ¿verdad? O sea, qué bien han recogido los platos, vamos a leer dos cuentos. Entonces, la relación que genero es cumplo con mi deber y me siento bien. En cambio, por ejemplo, si recoges bien los platos, leeremos dos cuentos. Cuando hay una recompensa, cumplo mi deber. Entonces, hay dos mecanismos y sería muy útil que podamos usar los dos. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, si vemos en el primero escenario, tal vez empezamos más como con una afirmación. En el segundo empezamos con una condición. No quiere decir que esté mal. Lo que quiero recomendarles es que podamos variar ambas modalidades. Ahora bien, ¿cuándo reforzar? Primero que nada, cuando sea necesario. O sea, siempre. Lo ideal es que podamos reforzar constantemente. O sea, no existe un exceso de refuerzo. ¿Por qué? Porque si yo refuerzo con objetos materiales, por supuesto que hay un exceso de refuerzo. Pero si cada vez que mi hijo realizó bien un trabajo, hizo bien la tarea, yo lo felicito, ¿qué, qué mal podría tener esto? ¿Verdad? Cuando refuerzo, inmediatamente. Esto es uno de los secretos más importantes. Y asimismo, como cuando establezco límites. El tiempo que pasa entre la emisión de la conducta y la consecuencia es vital. No sé si a ustedes les ha pasado que tal vez más bien fue que pasó algo mal en la escuela, o en el kinder, y ya cuando yo los regaño, cuando llego a casa, ya el niño no entiende, no está tan clara la situación, ¿verdad? O no sé si como en los libros usuales de Paco y Lola, ¿verdad? O sea que es cuando llegue su papá, sí, cuando llegue su papá ya. Y más bien era, entonces que generábamos esa figura de que mamá es la buena y amorosa y papá era el malo y regañón que llegaba a golpear. ¿Por qué? Porque el niño ni siquiera logró entender, sobre todo en las primeras etapas de la infancia. Entonces, lo ideal es que sea tan pronto como sea posible. Aparte de eso, también se puede hacer a plazos, sobre todo cuando queremos conductas más complejas. Por ejemplo, cuando queremos que el tiempo en el televisor se reduzca. Entonces, sabemos que no va a ser una situación de un día, sino que vamos a tener que estar. Entonces, si logras hacer esto toda la semana, podemos obtener esto. Vas a poder escoger el restaurante en el que vamos a ir toda la semana. Y aquí también usamos la proporción, ¿verdad? Cuando el niño lo haga mejor. Esto es sumamente importante. O sea, valorar y fijarnos en los pequeños progresos es muy importante. Y es algo que nosotros deberíamos trabajar con nosotros mismos como adultos. ¿Por qué? Porque a veces tenemos objetivos que son grandes. Tenemos cosas que queremos lograr que realmente requieren de muchos pasos. Entonces, lo ideal es que nosotros podamos ir reforzando cada paso. Es decir, lo estás haciendo muy bien, lo vas a lograr, ¿verdad? O sea, voy reforzando el avance. ¿Por qué? Porque no siempre todo lo puedo obtener inmediatamente. Y esto es vital. ¿Por qué? Porque si yo más bien refuerzo nada más cuando logro las cosas inmediatamente, más bien estoy enseñando que solo lo que obtengo, o sea, que solo el placer que obtengo inmediatamente es el único que es valioso. Y no, también tengo que reforzar el hecho de trabajar para conseguir algo a largo plazo. Lo que les comentaba antes, ¿verdad? De los refuerzos trampa. Entonces, bien, aquí viene una serie de ejemplos, ¿verdad? Donde en lugar de decir, lo has hecho muy bien, pero puedes hacerlo mejor, ¿verdad? Lo podemos dejar en el lo has hecho genial. ¿Por qué? Porque ese puedes hacerlo mejor no ha sido suficiente. Entonces, como que le quité, más bien, o sea, estaba muy reforzante y le bajé el nivel, ¿verdad? O él, muy bien, te has vestido solo, no como otros días. Entonces estoy inculpando, ¿verdad? Estoy diciéndole, ah, qué barbaridad, pero los otros días no lo hace bien. No, enfoquémonos meramente en lo positivo, ¿verdad? O él, lo has hecho muy bien, espero que siempre lo hagas así. Entonces de una vez estoy imponiendo una regla, lo que quieras. Ya per se, o sea, el decirle que lo has hecho muy bien, que es una campeona, ya era lo suficientemente reforzante. Entonces tenemos que tener cuidado con estas pequeñas frases que tal vez no nos decimos conscientemente, pero que pueden generarnos más bien efectos contraproducentes. Ahora bien, la modificación de conducta puede venir en dos niveles. Usualmente entendemos el que damos algo cuando, o sea, a ver, damos algo agradable o quitamos algo desagradable cuando se hace algo bien, o sea, cuando tenemos un comportamiento adecuado. Pero usualmente cuando hay un comportamiento inadecuado, lo primero que viene es un castigo. Hoy les voy a venir a contar un poquito de por qué el castigo tal vez no sea la mejor estrategia. Entonces, con excesiva frecuencia, ¿verdad? Los padres sienten muchísima frustración, ¿verdad? Y empiezan a centrar su atención en las conductas negativas de sus hijos. ¿Por qué? Porque quieren disminuirlas, ¿verdad? O sea, puede que sientas que tu deber es prestar toda la atención y fijarte en lo negativo que hace tu hijo o tu hija para que no vuelva a hacerlo. Y en muchos casos lo único que se consigue es alimentar los malos comportamientos. Y quizás ustedes lo han visto, es que yo lo he castigado, pero lo sigue haciendo, o sea, no me está dando resultado. Entonces vamos a ver un poco de por qué los castigos no siempre funcionan. Es cierto, a veces pueden funcionar y a veces son las técnicas que elegimos, pero deberíamos evitar usarlos al máximo y en lugar de esto,
usar otras herramientas que vamos a conversar un poco. Entonces, lo primero, porque los castigos no son lo más efectivo. Enseñan al niño o a la niña que utilizar el castigo contra los demás como una forma válida de relación. Entonces, le estamos enseñando que él también puede usar esto con los demás. Y, de hecho, si nos damos cuenta, y ustedes probablemente lo han visto, es algo que nosotros como adultos, o es una técnica que muchos adultos usan en sus relaciones de pareja. O sea, castigo a mi pareja, como si fuera un niño pequeño. ¿Por qué? Porque nos castigaban a nosotros. He aprendido que estas son formas válidas de relación. Facilitan la aparición de la culpa. Si ustedes me preguntan, esto es lo más importante y es lo que más llega. Es curioso, por ejemplo, en el castigo físico, vieran que cuando uno trabaja ya con adultos en clínica y uno les pregunta, ¿verdad?, si había castigo físico hacia ustedes. Muy pocas personas se acuerdan de por qué los castigaban físicamente. ¿Se acuerdan de? Me daban con una faja y con un chilillo y me hacían así, me dejaron así, una vez me dejaron marcados y me dejaron unos moretes, ¿verdad? Obviamente también ustedes sabrán, hay niveles de castigo físico, ¿verdad? Uno es una nalgada y habían escuchado historias, ¿verdad?, de lo que le dan a los caballos o cosas peores, ¿verdad? Y entonces, además, refuerzo el hecho de que el niño aprenda con rapidez que cuando se siente triste por algo que no debió hacer, sus padres lo perdonan y vuelven a quererlo. Entonces, realmente no estoy eliminando la conducta, sino que estoy generando una asociación en unos dos comportamientos que tal vez no eran los que yo quería. Otra cosa que suele ser muy valiosa y que vemos sobre todo en adultos, o sea, que el castigo, ¿qué enseña el castigo al niño sobre sí mismo? O sea, el autoconcepto. ¿Por qué? Porque usualmente cuando castigamos decimos, es que usted es un malcriado, usted es un desobediente, usted es un irresponsable, ¿verdad? O sea, como que emitimos un criterio. O sea, usted lo hace todo mal, ¿verdad? Usted no se esfuerza lo suficiente. Y eso va calando en el segundo eslabón que quedaba en nuestra estima, en nuestro autoconcepto, en nuestra autoestima. Y por último, usualmente genera rebelión a largo plazo. De esto nos solemos dar cuenta mucho más en la adolescencia. ¿Cuándo qué? Cuando ya, quíteme el celular, quíteme el tele, quíteme lo que se le da la gana, o sea, ya no me interesa, ¿verdad? Y esto lo hemos visto a nivel cultural también. Los castigos trampa, ¿verdad? Es, por ejemplo, el niño que normalmente no recibe la atención suficiente de sus padres, aprende que haciendo las cosas mal, sus padres le hacen caso. Es una de las cosas más importantes que debemos aprender en esto. Porque lamentablemente en nuestra vida rutinaria moderna, donde usualmente ambos padres trabajan, tenemos que llegar a hacer las tareas de la casa, hacer las tareas de la escuela con los chicos, o sea, el tiempo de calidad de juego, de enriquecimiento que nos queda es muy poco. Y además de eso, cuando el niño empieza a recibir mucha más atención, es cuando hace cosas mal. Porque es cuando yo voy, o sea, cuando le pega al hermano, yo voy, dejo de hacer lo que estoy haciendo y voy y le pongo atención. Entonces, no estoy reforzando positivamente y además estoy recibiendo atención negativa, ¿verdad? Porque es un papá enojado cuando tengo un comportamiento inadecuado. Entonces, ¿qué aprendo? Y cuando me porto mal, me hacen caso, ¿verdad? En cambio, cuando yo uso un refuerzo positivo, cuando me porto bien, me hacen caso. Ese es el ideal, ¿verdad? Esto es lo idóneo. Ahora bien, entonces, ¿qué hacemos en cambio, verdad? O sea, ¿cuál es la alternativa? Una de ellas, por ejemplo, es que tenemos que entender que cada una de nuestras acciones tiene consecuencias. La vida ya de per se nos ofrece las suficientes consecuencias naturales que pueden hacer al niño entender qué comportamientos le brindan mejores resultados. Entonces, nuestra labor como padres puede ser tan sencilla como mostrarle al niño las consecuencias de sus acciones de acuerdo con unas normas básicas. Voy a poner un ejemplo sencillo. Recuerdo que fue algo que hice alguna vez con alguno de mis pacientes. Era un chico de estos que duraba como 3 horas en la cena. Y duraba y duraba, y entonces era un pleito comer y hacía un berrinche, y se levantaba y volvía, y entonces al final, obviamente los padres estaban muy angustiados porque el niño no se estaba alimentando bien a la hora, o sea, era muy difícil, o sea, tenían que estar allí todo el rato. Y recuerdo que una de las actividades favoritas de este niño, ¿verdad?, antes de ir a dormir era ver su serie favorita, ¿verdad?, y ya no recuerdo bien cuál era, pero además entonces tenía como sus personajes de juego, entonces no reciben merienda, o no sé, o los niños que golpean no reciben postres, ¿verdad?, después de la cena. ¿Qué tal si en lugar de eso decimos los niños que se portaron bien reciben postre?
El solo hecho de cómo lo digo puede modificarlo. ¿Por qué? Porque nos pasa a todos como adultos. Si en el trabajo nos dicen, los que llegan tarde van a tener un castigo, versus los que llegan temprano van a tener un bonus, ¿verdad? Nos suena más lindo. Solemos responder mucho mejor a estos pequeños cambios. Ahora bien, ¿cuál es la manera más sencilla de modificar una conducta? Precisamente eliminando lo reforzante de esta. Si sabemos que lo más eficaz para modificar una conducta es el refuerzo positivo, o sea, el refuerzo en general, por lo tanto, lo más eficaz para modificar una conducta inadecuada va a venir a ser el remover ese refuerzo. O sea, es la deshabituación. O sea, es que lo que me gustaba de esto, o sea, la satisfacción que yo sentía al tener esto, ya no esté. Esa va a ser la forma más efectiva. Y otra de las cosas que es primordial en esto es que para corregir conductas inapropiadas, ¿verdad? Siempre es adecuado que las acciones que hayan provocado daños a otras personas o objetos sean reparadas. Esta es otra de esas maneras, o sea, esos ejemplos que nos permiten entender que nuestras acciones tienen consecuencias, naturalmente. Otro ejemplo sencillo. Usualmente, ¿qué decimos, verdad? Tal vez está la chica subiéndose a la mesa. Entonces, nuestra reacción inicial es, bájese de la mesa. ¿Verdad? No se baja de la mesa. ¿Qué le dije que se baje de la mesa? No se baja de la mesa. ¿Qué tal si en lugar de eso le ofrecemos una alternativa? En lugar de decirle inmediatamente, bájese de la mesa, le ofrezco, uy, mira, ¿qué tal si venimos a jugar con estos legos? Yo quiero armar una jirafa. Entonces le ofrecí una alternativa y me ahorré todo el despertar emocional que genera esto. Ahora ustedes me dicen, sí, claro, suena muy lindo, porque ¿cómo pongo todos esos límites sin dramas, verdad? Con los límites a lo largo de los años se ha despertado muchísima duda. Han habido diferentes corrientes. Algunos han dicho que no es necesario poner límites, que poner muchos límites puede ser inadecuado. Hay diferentes visiones. Desde la neuropsicología, o sea, de todas las investigaciones que se han hecho a nivel neurológico, ¿qué hemos descubierto? Que los límites son esenciales. Nosotros como seres humanos vivimos de los límites y por lo general la ausencia de límites genera ansiedad. Eso es algo que vamos a tener que tener muy claro, sobre todo más adelante. Toda la región prefrontal de nuestro cerebro está dedicada a fijar límites, a hacerlos valer y ayudarnos a las personas a tolerar la frustración que supone su cumplimiento. Por ejemplo, ahorita, ¿qué es de lo que nos hace sentir más seguros? El hecho de que nos hayan puesto los límites. Si bien estamos cansados de andar en mascarilla, de lavarnos las manos, de procurar el distanciamiento social, logramos manejar la frustración de esto. ¿Por qué? Porque entendemos que si no estuvieran estos límites, probablemente ya estaríamos enfermos y había mucha más gente muerta o fallece y que haya fallecido. Esta sección de nuestro cerebro es la que está diseñada para eso. Otro ejemplo sencillo. Yo entiendo que esta pared que está aquí me quita un poco de libertad, me quita la vista ahorita, pero me protege. Es un límite, es una barrera. Los límites precisamente son estructuras que me protegen, que me hacen sentir seguro y por lo tanto a nivel neurológico en los niños y niñas son fundamentales. ¿Por qué? Porque precisamente esta región también es la que nos ayuda a conseguir la felicidad. Cuando yo tengo claro ese espacio de seguridad, esos límites que tengo una zona donde me siento bien y donde puedo autorrealizarme. Ahora bien, poner límites con eficacia y ojalá sin dramas requiere de gratitud. Ejemplo sencillo. Si su hijo o hija se acerca al cuarto de pilas y abre la botella de cloro y se la lleva a la boca, la reacción es inmediata. No, salimos corriendo y se lo quitamos. Es un límite inamovible. ¿Por qué? Implica una intoxicación. Esa actitud de que sabemos que estamos seguros de lo que estamos haciendo es la que deberíamos tener siempre cuando instauramos un límite. Cuanto más seguro, claro y tranquilo y cálido seas a la hora de decir que no a algo, será mucho más fácil para tu hijo o tu hija entenderlo. Poner límites a las conductas poco adecuadas es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos evitando que se establezcan conexiones entre sus neuronas que no van a favorecer el desarrollo intelectual, emocional ni social. ¿Cuáles son las 7 reglas? Nuevamente, que sea tan pronto como sea posible. Casi que tan pronto aparezca la conducta, tan pronto aparece el límite. El límite que me enseña una causa natural. O, si es posible, antes.
Cuando veo que ya va a pasar, mejor una vez establezco el límite y mejor no entremos en ese territorio. Siempre, 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 siempre. Siempre que se emita esa conducta se va a topar con el mismo límite. Siempre. Y que sea consistentemente. Y esto es una de las cosas más difíciles. Si, por ejemplo, es una norma en la casa que no vemos televisión antes de irnos a la escuela, porque nos atrasa, porque al final tenemos que andar en carreras, o porque hay pleitos, porque qué vamos a ver, etc. Pero, por ejemplo, el día que mamá nos ayuda a alistarnos, nos deja ver tele, el día que papá nos ayuda a alistarnos, no nos deja. No tenemos consistencia. Con tranquilidad, con confianza, con cariño. ¿Por qué? Porque tampoco se trata de faltarle respeto al chico, ¿verdad? Simplemente esto, este es el límite, esta es la norma de esta casa. Vamos a ver también que hay tipos de límites y esto va a ser la parte como del secreto para manejarlos a largo plazo. ¿Por qué? Porque vamos a tener límites incrementables, como este que hablamos del clon, ¿verdad? O sea, límites que son, ¿verdad?, inamovibles. Pero también tenemos que reconocer que, por ejemplo, hay límites que son importantes para el bienestar. Por ejemplo, puede ser que nuestro límite es, ¿verdad?, nunca le pegamos a nadie, nunca le hacemos daño a las otras personas. Sin embargo, a la hora de que me están atacando a mí, puedo defenderme, ¿verdad? O, por ejemplo, límites que son importantes para la convivencia. Estas normas, estos límites que son importantes para la convivencia, tengo que reconocer que pueden ser flexibles. Por ejemplo, que la norma, qué sé yo, de que todos los días hay que bañar. Y quizás una norma que puedo romper cuando estamos en la playa y andamos de vacaciones, ¿verdad? También es importante que aprendamos que hay límites en ciertas situaciones. O sea que, y eso es algo natural, o sea que los seres humanos aprendemos de manera natural. Por ejemplo, si ustedes llegan a un restaurante, ¿verdad? Y están con un grupo de amigos cenando, muy raro ver que alguien levante la mano para hablar. Pero si llegan a un auditorio, todavía hoy como adultos, probablemente levanten la mano para hablar. ¿Por qué? Porque entendemos que en ciertos espacios existen ciertos límites y ciertas normas. Entonces es importante que el niño pueda ir aprendiendo esto. ¿Para qué? Para que también pueda adaptarse a las diferentes condiciones que vaya a tener en la vida. Entender que, por ejemplo, el día que decidimos quedarnos en pijamada en la casa de los abuelos y que fue una decisión espontánea, ni podemos perdonarnos lavarnos los dientes en la noche. ¿Por qué? Porque nos estamos divirtiendo. Entonces también entender, o sea, que el niño pueda tener esa flexibilidad. ¿Por qué? Porque si no, más bien podemos generar patrones obsesivos. Entonces, esta es la parte donde los límites, o de por qué los límites han generado como disputa a lo largo de los años, ¿verdad? Pero si podemos mantener esa flexibilidad, esa noción, ¿verdad? No debería haber ningún problema. Ahora bien, la comunicación en el manejo de la modificación de conducta va a ser súper importante. Y la que queremos lograr es la comunicación cooperativa. Entonces aquí puse un par de ejemplos como para que vean. Entonces en el ejemplo A, ¿verdad? Tal vez yo lo que digo es, la cocina está llena de pocilga, discúlpeme, en un ejemplo de un libro español, por esto es como el lenguaje. Llevo media hora esperando a que la limpies y tú no haces nada. Solamente estás ahí sentado viendo la televisión. Limpia ahora mismo toda la cocina. Probablemente esta manera de comunicación que me va a generar disputa, rebelión inmediata, ¿verdad? Porque además de todo lo estoy atacando. Entonces, es que es pedo, ¿verdad? Una vez estoy señalando. Sí, no atacando, señalando creo que es el término correcto. En cambio, por ejemplo, en el siguiente, cariño, ¿te has fijado en que la cocina está bastante sucia? Estoy un poco agobiada porque ya no quedan ni platos para cenar. ¿Qué te parece si apagamos la tele y la recogemos? ¿Me ayudas? Ahora bien, no les estoy diciendo que con esta no vamos a tener, ay, no, qué pereza, qué cansado. Pero es muy poco probable que reaccionemos de una manera agresiva. Ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva también que esto de hecho pertenece al tipo de comunicación asertiva. ¿Por qué queremos ser asertivos? En general tenemos tres tipos de comunicación. Comunicación agresiva, pasiva y asertiva. En la comunicación agresiva, ¿verdad? Incluso nuestra propia postura corporal lo dice. Usualmente saco pecho, los hombros, ¿verdad? O sea, estoy confrontativo inmediatamente, ¿verdad? Entonces, si yo usualmente me comunico de manera agresiva, despierto en la otra persona también. ¿Por qué? Por lo primero que habíamos visto. Porque usualmente imito lo que la otra persona hace. Respondemos, porque somos seres meramente sociales. Entonces, si yo de entrada llego así, probablemente lo que reciba sea lo mismo, ¿verdad? En cambio, un tipo de comunicación asertiva, yo estoy primero
hablando de lo que yo siento y de lo que veo, ¿verdad? Y lo estoy haciendo parte de. Y me estoy quedando aquí para hacer un equipo. Entonces, miren que estoy expresándole, estoy un poco preocupada, ¿verdad? O sea, y además planteamos una solución, mediamos una solución. No estoy imponiéndolo. Entonces, a pesar de que el resultado puede ser, o sea, ¿qué es lo que queremos? En esto tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que estamos buscando? Que se limpie la cocina. Entonces, ¿qué tal si usamos diferentes maneras de comunicación que a pesar de que sean diferentes a las que nos han enseñado, a las que vimos de niños, tal vez no funcionen? ¿Para qué? Para cumplir este objetivo. Es muy útil en estos tipos de comunicación. Hacer de las tareas un trabajo en equipo. No quiere decir que yo haga las cosas por él. No quiere decir que siempre tenga que hacerle compañía, pero por lo menos estas veces sí. Pedir colaboración. Estas son las más útiles. No solemos hacerlas. Solemos dar órdenes, porque esto se hicieron con nosotros. El ser humano, el ser social, está diseñado ¿para qué? Para criarse en conjunto. Porque entendemos que yo dependo de la persona agricultora que siembra, porque yo no sé sembrar. Yo dependo de él. Entendemos de esta relación que tenemos a nivel social y por lo tanto les podemos responder cuando la gente nos pide ayuda. Ayúdalo a pensar. El clásico. Mami, ayúdeme porque yo no me puedo bajar de aquí. Me voy a caer. ¿Verdad? Ese es el clásico. Y no va y lo baja. Bueno, empecemos. ¿Cómo te subiste ahí? ¿Qué hiciste? O en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, no, qué pereza es lavar, ¿para qué yo no quiero lavar? ¿Qué tal si yo en lugar de una vez responder, ¿verdad? Es que hace nada, hay que hacerlo. ¿Verdad? Le ayudo a pensar, le ayudo a ver, ok, está bien, sí, entiendo que nos dé mucha pereza, entonces ayúdame a solucionarlo. Ya no tenemos platos en donde comer, ¿qué podemos hacer? Entonces lo ayudo a darse cuenta del problema y ofrece la libertad. Aunque pueda ser lo que nosotros entendemos como una falsa libertad, es libertad al fin. Por ejemplo, no es lo mismo que yo le diga, lávese los dientes y póngase pijama. Estoy dando una orden. En cambio, si por ejemplo yo le digo, ¿qué prefieres hacer primero? ¿Lavarte los dientes o ponerte pijama? No sé si a mí me parece en realidad, y es algo que muchas veces me ha pasado con los padres en clínicas, que me dicen, pero es algo, ¿cómo eso me va a funcionar? ¿Verdad? Es algo relativamente sencillo. Bueno, en realidad no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque cuando estoy ahí en el ajetreo de la vida, ¿verdad? O sea, se me pidan estas cosas. Pero de verdad, estos pequeños cambios en la forma en la que yo me comunico, de verdad pueden hacer diferencias. ¿Qué es la asertividad? Precisamente de lo que les venía hablando. O sea, es la capacidad de la persona de decir lo que piensa o siente de una manera respetuosa. Entonces, una persona asertiva dice, o sea, sabe expresar lo que quiere y lo que no quiere, en ambas vías. Precisamente en una comunicación pasiva es cuando yo casi que no digo nada. Ni hago valer mis derechos, o sea, ni hablo lo que quiero ni lo que no quiero. Y en una comunicación agresiva, usualmente casi que impongo lo que quiero o lo que no quiero. O no lo hago de una manera respetuosa. Y precisamente en la asertividad, ¿verdad? Yo digo lo que quiero o lo que no quiero de una manera clara, calmada, y segura y respetuosa. Ahora bien, nuevamente, el modelado va a ser lo fundamental. Va a ser muy difícil enseñarle a nuestros hijos a expresar lo que ellos quieren o lo que no quieren, o sea, lo que les gusta o lo que no les gusta, de una manera respetuosa y en calma, si yo no lo hago. Si yo no soy asertivo, va a ser muy difícil que lo sea. Si yo no respeto y hago valer sus derechos, ¿cómo es? El derecho a la libertad. El derecho a decir, por ejemplo, cuando uno quiere ser abrazado por un desconocido, ¿verdad? En cambio, si yo aprendo a validar sus sentimientos, emociones y opiniones, le estoy ofreciendo esos espacios para efectivamente. ¿Cuáles van a ser esas normas básicas? Entonces, no vamos a acusar. Casi siempre, cuando queremos hacer un reclamo, ¿verdad? Cuando empezamos, es que usted, regla de la asertividad es que yo empiece de mí, de cómo me siento yo, ¿verdad? O sea, no es que usted no ha hecho nada, ¿verdad? Me siento agobiada porque están las cosas sucias y no podemos hacer esto, ¿verdad? Hablo de mis emociones y de mis pensamientos. Y el otro secreto que tiene la asertividad es que planteo las soluciones en conjunto. Entonces, a pesar de que lo que quiero, o sea, de que digo lo que quiero, la forma en la que lo digo, tal vez no lo haga tanto parecer una imposición o una orden, sino más un, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos solucionar esto? Hagámoslo en conjunto, hagámoslo en equipo.
Ahora bien, algo de lo que me dijeron que quería que hablara un poco, y creo que tiene mucho que ver con esto que hemos venido hablando, por ejemplo, es con el uso de la tecnología. Uno de los, dentro de las principales dudas que suelen comunicarme los padres, ¿verdad? Es en si, por ejemplo, los videojuegos generan violencia, si aprenden malos hábitos a través del uso excesivo de la tecnología, etc. ¿Qué nos han demostrado las investigaciones? Yo particularmente, de hecho, había participado en un experimento, en una tesis que habían hecho en la UCR, ¿verdad? Con niños, adolescentes y adultos jóvenes. ¿Por qué? Porque querían ver cómo evolucionaba. Y de hecho descubrieron que no despertaba conductas agresivas y violentas, aún fueran videojuegos, ¿verdad? Con armas y etcétera. Eso fue lo que descubrieron. Ahora bien, lo que nos ha enseñado la investigación es que el juego o el uso de herramientas tecnológicas per se no necesariamente nos impulsa a generar conductas violentas o conductas agresivas o nos genera un daño neurológico. Lo que pasa es que consume el tiempo de otro tipo de aprendizajes. Entonces, no es que el videojuego me haga violento. Lo que pasa es que yo, si estoy en una relación con una pantalla 6 horas al día y no en aprendizaje sobre cómo debe ser la convivencia social, entonces tengo una carencia en el aprendizaje sobre cómo son las relaciones sociales, las normas de convivencia. Entonces, no es que estas, y lo mismo pasaría si fuera, no sé, que el chico juega bola solo todo el día. ¿Por qué? Porque estamos dando demasiado tiempo a una tarea, a un ejercicio, a una actividad, pero se lo estamos quitando a otras cosas. ¿Por qué? Porque es lo usual. Lo usual, o que era lo usual para nosotros, ¿verdad? Tal vez ustedes cuando crecían, ¿verdad? O sea, que pudieran ir a la escuela, llegar de casa, hacer las tareas, jugar con los chicos del vecindario, con los vecinos. Todo esto es un campo de aprendizaje. O sea, andar en bici con los vecinos todo el día, toda la tarde, era un campo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque había convivencia, porque el otro se me enojaba, yo tenía que ver cómo reaccionaba. En cambio, el personaje en el videojuego no lo hace. Si yo le grito, si yo le hago cosas, él no reacciona de la misma manera que lo hacen las otras personas. Y esto nos pasa incluso como adultos en redes sociales. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero la gente es mucho más agresiva en redes sociales que en persona. ¿Por qué? Porque no hay un contacto directo. O sea, es muy fácil escribir un insulto. Ay, no, ahora la gente súper enojada con el presidente y con el ministro y los insultan y todo. Probablemente si me estuvieran de frente no lo harían. Entonces, lo mismo le pasa a los chicos y chicas cuando están inmersos en un espacio tecnológico. Ahora bien, los recursos tecnológicos son muy placenteros para ellos y para nosotros. Porque nosotros a veces podemos ser tan dependientes como ellos de ver WhatsApp, de jugar Candy Crush o el jueguito que nos guste, o de etcétera, ¿verdad? Estar en Instagram, etcétera. O sea, hay miles de cosas que podemos hacer en estos recursos tecnológicos. Ver películas, hay infinidad de cosas. Entonces son atractivos, son placenteros, tanto para ellos como para nosotros. Y tanto ellos como nosotros, por lo tanto, deberíamos tener normas y límites respecto a eso. Ahora bien, usemos lo mismo, hagamos un cambio de perspectiva. ¿Qué tal si yo, en lugar de decir un no, 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 lo uso como un recurso? Entonces, más bien, el uso del recurso tecnológico va a ser un refuerzo sobre la emisión de X conductas. Entonces, es algo que yo me gano. Entonces, por ejemplo, no sé, yo tengo derecho a 1 hora al día en Nintendo. Pero si hago mis tareas, o si termino todas mis tareas, tengo derecho a media hora más. ¿Ves? Por ponerles un ejemplo. Lo que quiero decirles es que más bien esta es una herramienta que si la sabemos usar nos puede ser muy útil. Este autor, de hecho, Álvaro Bilbao, él suele decir que si has dominado el refuerzo, has dominado el 90% de la crianza, porque es de las herramientas más útiles que tenemos para modificar la conducta. ¿Qué hemos visto? Hemos visto tanto en niños como en adultos que los seres humanos reaccionamos mucho mejor cuando nos hablan bien que cuando nos critican y nos regañan. Nosotros solemos, incluso es usual ver cómo están las ofertas laborales, trabajar bajo presión, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el discurso que nosotros solemos tener en nuestra cabeza? Una voz crítica, una que nos dice, ay, qué tonta yo, como dices, uy, se me olvidó hacer tal cosa, ay, ¿verdad? Una que se regaña a sí misma. Esa voz que se habla a sí misma, que se regaña, esa voz crítica, suele parecerse a la de nuestros papás.
a cómo nos regañaban ellos, a cómo ellos establecían las normas, la forma en la que nos castigaban. Suele ser muy similar. Pónganle atención, de verdad que sí. Usualmente la forma en la que yo me hablo a mí mismo, me regaño cuando hago algo malo, suele parecerse mucho. ¿Qué tal si ustedes también se hagan la tarea de que la forma en la que sus hijos se felicitan a sí mismos cuando hacen algo bien se parezca a la voz de ustedes? Esa voz que les dice, genial, diste tu mejor esfuerzo, ¿verdad? Reconozco que tuviste una gran mejoría, ¿verdad? O sea, y otra de las técnicas que puede ser útil en esto era la que hablábamos antes, el ofrecer alternativas. De alguna manera esto se vuelve una competencia. Va a ser muy difícil que yo le diga al chico, deje de jugar Fortnite y venga a lavar los platos. No es nada atractivo, ni para uno. O sea, estoy viendo una tele aquí, como dicen en la cama, que voy a querer yo levantarme a hacer cosas de tareas de la casa. Pero sin embargo, si lo puedo hacer en un juego, si lo puedo hacer en una dinámica, puede ser mucho más atractivo. Por ejemplo, vamos a hacer un equipo, vamos a ponernos una competencia para ver qué tan rápido podemos hacerlo, ¿verdad? Lo hacemos algo un poco más atractivo. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo atractivo? Con nosotros, con nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque los chicos y chicas quieren de nuestra atención, siempre. Y ese, por lo tanto, es el refuerzo, el mejor refuerzo que les podemos ofrecer. Ahora bien, vamos a cambiar de tema radicalmente. Como les digo, no quiero, aquí les puse una super listota para que ustedes los puedan leer todos. Yo les haré llegar, por supuesto, esta presentación. Pero lo que más quiero que tengamos en cuenta es que todo esto que hemos venido hablando cambia, tiene modificaciones cuando presentamos síntomas ansiosos o depresivos. ¿Por qué? Porque ya nuestra estructura cerebral no funciona igual. ¿Por qué? ¿Recuerdan cómo les dije que cuando hacemos un refuerzo, la manera en la que asociamos, ¿verdad? Una conducta con una sensación o asociamos una conducta con otra es a partir de la dopamina. Lo que pasa cuando tenemos ansiedad o tenemos depresión, ¿verdad? O sea, ya ansiedad generalizada, una ansiedad diagnosticada o un episodio depresivo per se, ¿verdad? O sea, no solamente como los síntomas, sino ya el trastorno, la condición per se, la producción de dopamina en nuestro cerebro no funciona igual. Entonces, por lo tanto, mis capacidades de aprendizaje o las formas en las que yo puedo modificar mis conductas cambian también. Entonces, por eso es importante, acá yo se los pongo como síntomas, porque no quiero tampoco que ustedes sean, ¿verdad?, los que diagnostiquen a sus propios hijos. De esto no se trata esto, sino que ustedes puedan empezar a reconocer algunas señales o algunos síntomas que nos indican que algo más puede estar pasando. ¿Por qué? Porque probablemente ustedes se habrán dado cuenta de que tal vez han hecho muchísimas cosas, han seguido consejos de muchísimos profesionales y no estamos obteniendo resultados. Tal vez hay algo más. Y quiero sobre todo, como les decía, comentarles un poco de esto, porque ahorita, por ejemplo, yo que incluso he estado empezando, ¿verdad?, mi consultorio acá en Ciudad Quesada, o sea que ni siquiera tenía mucho tiempo, era muy conocida en la zona, he tenido un incremento de chicos y chicas de entre 6 y 12 años, bastante elevado. Entonces es un momento en el que, por las situaciones que estamos viviendo a nivel mundial, es normal, lamentablemente, ¿verdad? Que además de la ola de coronavirus, nosotros en el campo de la salud mental decimos, tenemos una segunda ola, ¿verdad?, de situaciones de salud mental. Así como nosotros los adultos sentimos estrés, sentimos ansiedad o nos podemos deprimir, también los chicos. Lo que sí quiero comentarles, como les digo, aquí les van a quedar la lista, si ustedes la han ido leyendo, genial. Sí, ¿qué? ¿Qué fue? Listo, listo. Ok, pero bueno, entonces lo que les decía, lo que quiero que sepan que cambia un poco, es, por ejemplo, que en los niños y niñas, por ejemplo, perdón, voy a empezar aquí con el ejemplo de la depresión porque me lo van a entender mejor. Un adulto por general expresa que se siente triste, que su vida no tiene sentido. Un niño muy difícilmente va hablando de palabras tan complejas. Por el contrario, lo que suele decirnos es que está aburrido. Estoy aburrido, no quiero hacer nada, qué pereza, ¿verdad? Ahora, en ambos casos, tenemos que, o dentro de las primeras señales que podemos observar son las señales físicas, ¿verdad? O sea, biológicas. O sea, suelen quejarse, por ejemplo, en ansiedad de me duele el estómago, la cabeza,
o tengo ganas de vomitar, ¿verdad? Quizás lo hemos llevado ya al médico y el médico nos dice no pasa nada, ¿verdad? Los cambios alimenticios. Los cambios alimenticios son el principal indicador, tanto en la ansiedad como en la depresión. Comemos más, comemos menos. O, por ejemplo, ahorita no lo podemos notar así, pero en otras ocasiones podríamos notarlo como, no sé, que nos cuentan de la escuela que no comen nada en la escuela, que nos gusta comer ahí con los compañeros, ¿verdad? Cosas semejantes. O, por ejemplo, que no le gusta usar los baños en la ansiedad, ¿verdad? Fuera de su casa. Ahorita es muy común, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo un hermanito de 6 años que dice, cuando entra alguien, no sé, cuando viene el del cable, quien sea, ¿verdad? No me toque, no me hace, no, no, nada, hay que lavar todo, ¿verdad? O sea, más bien está generando una ansiedad por los mismos gérmenes, ¿verdad? Porque oyen las noticias todos los días. Usualmente están mucho más inquietos, hiperactivos y distraídos, ¿verdad? Incluso aunque no tengan ningún diagnóstico de déficit atencional. Suelen haber temblores, ¿verdad? Las manos inquietas, el sudor, ¿verdad? Son físicos, perdón, son síntomas físicos, constantemente tensos, ¿verdad? O sea, músculos tensos, ¿verdad? Y tienen o sea, también tenemos cambios en los hábitos de sueño. O sea, los alimenticios y los de sueño en realidad suelen ser como los más, o sea, de los que más se presentan, digamos, en todos los chicos. En señales emocionales, ¿verdad? O sea, tenemos más llanto, irritación, ¿verdad? Se enojan más de lo usual o sin ningún motivo claro, ¿verdad? Temen a cometer errores, incluso pequeños, ¿verdad? Puede que tengan ataques de pánico o que tengan miedo a tenerlos, ¿verdad? Como siento una presión en el pecho, siento que no puedo respirar bien, me da miedo ahogarme, ¿verdad? Se preocupan por cosas que les ocurrirían tal vez en un futuro lejano, porque estaba pensando en eso, ¿verdad? Tiene temor cuando lo dejan solo en algún lugar, miedos frecuentes acerca de perder a alguno de sus padres o un ser querido, ¿verdad? Y como les decía en el sueño, ¿verdad? También pueden que hayan pesadillas. Dentro de las señales conductuales, o sea, su comportamiento, esta es una súper indicadora, ¿verdad? Tanto en niños como en adultos. Solemos tener muchos más pensamientos de ¿y si pasa esto? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si no me llama? ¿Y si me dice? ¿Y si se muere? ¿Y si, ¿verdad? O sea, todos tirando como hacia el futuro. Suele evitar participar en actividades en clase, tanto virtuales ahora también. O sea, ya ni quiero, no quiero estar ahí, no quiero nada, ¿verdad? O que se niegue a ir a la escuela a algunos espacios. Se queda solo, digamos, durante el almuerzo o el recreo. Incluso ahorita, digamos, podemos notarlo, digamos, en que estén yendo a la escuela, con que evitan los contactos sociales, ¿verdad? O sea, aunque tal vez los compañeros se queden ahí jugando y hablando, él prefiere como retirarse, o ella, ¿verdad? O evitar esos contactos sociales con otros chicos o chicas. Constantemente busca la aprobación de padres, cuidadores, maestros o amigos, ¿verdad? Suele decir o suele tener como frases negativas, ¿verdad? Que no lo puedo hacer. Y suele tener más berrinches o crisis. Ahora bien, nótese que más, ¿verdad? Hay numerosas posturas teóricas respecto a cuándo o cuánto no es normal los berrinches. Hay unas que dicen que los berrinches es normal hasta los 3 años, hay otras que dicen que es normal hasta los 10 años. Si ustedes me preguntan a mi criterio personal, los berrinches los tenemos hasta de adultos. Todos, todos. A veces nos cuesta manejar la frustración. ¿Por qué? Precisamente porque hemos tenido escasa educación sobre la regulación emocional. Ahora, lo que no va a ser normal cuando tenemos síntomas ansiosos es la cantidad o la intensidad de estos, ¿verdad? O sea, no es lo mismo que yo entienda que no me van a comprar algo rico en el súper y haga un berrichillo y me enoje y grite y ya se me pase, ¿verdad? A que haga un berrinche todos los días o varias veces al día, que emita berrinches, ¿verdad? Ahora bien, en los síntomas depresivos, entonces como les decía, también puede que tengamos más irritabilidad, ¿verdad? Más ira, o sea, se enojan más, tristeza o más llanto, por supuesto, ¿verdad? Sentimientos de desesperanza. Ahora, el principal de los síntomas, en realidad estos conceptos así se llaman abulia y anedonia, pero sé que son términos bastante teóricos, pero así es como se definen, que es básicamente la disminución de su interés en actividades, ¿verdad? O dificultad para divertirse en actividades que previamente eran sus favoritas. La bulia, teóricamente la definición es, también sucede en adultos, es el no querer hacer nada, esa sensación como de letargo, ¿verdad? Como no me quiero ni mover, ¿verdad? Y la anedonia precisamente es
que lo que antes solía gustarme mucho, o sea, lo que antes me divertía muchísimo, lo que antes me resultaba súper chido, ya no, ¿verdad? O sea, entonces lo que solía disfrutar, o sea, disminuye el interés en estas cosas. El aburrimiento, ¿verdad? La falta de energía o de cansancio, el aislamiento social, la falta de comunicación. Precisamente en estos tiempos todos estamos en aislamiento social, pero usualmente solemos querer tener contacto con las personas con las que teníamos contacto. Entonces igual les llamamos, igual les escribimos, igual les preguntamos cosas. ¿Cómo lo podemos notar? Cuando ni así. O sea, cuando buscamos, más bien cortamos relaciones. Podemos ver bajo autoestima, ¿verdad? Que emiten muchas más sensaciones de culpa, ¿verdad? O responsabilidad por las cosas malas que puedan pasar, ¿verdad? O sea, que tienen que ver conmigo. Sensibilidad extrema al rechazo, ¿verdad? O poca resistencia ante el fallo y los errores. O sea, me es muy difícil, ¿verdad? O sea, lidiar con cuando me equivoco. Nuevamente pueden que haya bastantes quejas físicas, ¿verdad? Sobre problemas como dolores de cabeza, de estómago, ¿verdad? Ausencias frecuentes, ¿verdad? A la escuela, disminución del rendimiento escolar. Suelen estar más distraídos o distraídas, ¿verdad? Les cuesta más que antes el concentrarse. Y suele haber un cambio importante, como les decía antes, igual en los hábitos alimenticios y de sueño. Y por último, el síntoma al que ninguno queremos que se llegue, ¿verdad? Ojalá lo Bien, hayamos gracias notado a Dios, antes, ¿y ustedes? es el de las expresiones de muerte o de intención suicida, ¿verdad? Tanto activa y pasiva. O sea, este es el inminente, digamos, no queremos llegar ahí. Pero entonces, como les decía, esto, o sea, las condiciones de ansiedad o depresión, ¿verdad? Puede cambiar totalmente todo lo que veíamos antes, porque, a nivel biológico. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no está funcionando igual. Entonces yo sí quería también como dejarles a ustedes estas pequeñas, pues, ni tan pequeñas listas de indicadores que nos pueden revelar, ¿verdad? Cuando es que está pasando algo más. Y que es importante que busquemos también ayuda, porque va a cambiar la forma en la que abordemos esto. Ahora sí, siento que he hablado un montón y he visto que ustedes me han ido compartiendo ahí en el chat varias preguntas. Entonces aprovechemos este espacio. Igual creo que ya pueden abrir sus micrófonos también para que conversemos y me cuenten. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias por la charla. A ustedes, a ustedes. Muy interesante, eh, profundiza muy bien, digamos, todo lo poquito que hemos empezado a ver en el taller y mucho de lo que vamos a ver Súper, súper. después. Ahí está en la pantalla el teléfono de contacto de Sí. Mariana, ¿verdad? Para que lo tengan ahí a mano si en algún momento requieren la atención de ella. Hay unas preguntas en el chat, no sé, Mari, si usted las puede ver ahí. Sí, sí, ahorita las estoy leyendo. Voy. Es que usted me estaba viendo que era que tenía un problema con el audio. Ah, ok. A ver, esta primera. Dice que si recoge los platos, ¿verdad? Y le doy descuentos, no es condicionar el deber del niño. Sí, pero de hecho esto así es como aprendemos casi todos los adultos. Normalmente hay muchas tareas o actividades que no nos son de nuestro agrado. O sea, sabemos que es un deber. ¿Y cómo los hemos aprendido? A partir del condicionamiento es precisamente el nombre teórico que recibe el asignar, o sea, el crear esta relación entre una conducta y una consecuencia. Ahora, yo ya como adulto que tengo mayor capacidad de raciocinio, idealmente, logro entender que si no limpio o si no lavo mis platos, atraigo cucarachas, huele muy feo, etcétera, etcétera. Sin embargo, para un niño pequeño es más difícil entender esto. Entonces yo lo que hago es precisamente usar como puentes, o sea, otro tipo de estrategias que me permitan unir estos dos elementos. Entonces, lo que estoy haciendo es precisamente, o sea, condicionar el hecho de, o sea, bueno, buscar estrategias diferentes que sean más atractivas para él o para ella de aprender una conducta. Porque para él, probablemente si yo le digo, es que va a oler muy feo, lave los platos, me importa, huele muy feo, no tengo todavía esa noción, ¿verdad? Entonces, precisamente sí, esto se llama condicionamiento. A ver, también me preguntaban por acá, el comernos las uñas. Comernos las uñas, a ver, puede tener varias. Uno de ellos es ansiedad. Es uno de los síntomas comunes de la ansiedad, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando estamos nerviosos, es algo que incluso muchos adultos hacen. En otros es un hábito. ¿A qué me refiero con eso? A que fue algo que tal vez en algún momento aprendió
y nadie nunca le dijo nada y ahí como que quedó y ahora estoy acostumbrado a hacer. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque si analizamos cuándo, en qué momento se hace. Por ejemplo, se come las uñas antes de empezar las clases, probablemente pueda ser ansioso. O se come las uñas cuando está viendo tele ahí relajado, ¿verdad? Entonces es menos probable que se deba a algo ansioso si lo está haciendo en eso. Tal vez sea simplemente hay gente que tiene el hábito de hacerse colochito en el pelo, ¿verdad? O sea, a esto me refiero. Entonces lo podemos identificar como en qué momento se da. ¿Sí? A que, digamos, o sea, a que pueda responder si tiene algo ansioso o simplemente como un hábito no tan apropiado. A ver, dicen por acá que tiene 3 años y algunas señales de ansiedad emocionales y conductuales. Lo ideal, de hecho, sería que alguna persona profesional... ¿Por qué? Porque hay diferentes criterios diagnósticos. Acá yo les dejé algunos de las señales, ¿verdad? Pero también hay que ver ya, por ejemplo, en qué espacios se dan, si son solo a nivel académico, si también se dan en casa, ante qué situaciones se despiertan, desde hace cuánto tiempo se vienen presentando, ¿verdad? Hay que ver diferentes elementos, ¿verdad? Para poder decir si efectivamente es un trastorno de ansiedad o si simplemente ha tenido un incremento en sus síntomas ansiosos. ¿Cómo lo podemos manejar? La principal técnica para manejar la ansiedad es el aprender sobre respiración y relajación. Esa es o sea, es de lo primero que vamos a aprender. ¿Por qué? Porque a nivel fisiológico son sistemas que se contrarrestan. Es decir, nuestros síntomas de estrés y ansiedad pertenecen al sistema simpático, perteneciente al sistema autónomo de nuestro sistema nervioso, y la relajación y la respiración pertenecen al sistema parasimpático. Entonces, usualmente esto es un switch. O tengo uno encendido y el otro apagado, o viceversa. No puedo tener ambos. Entonces, por ahí solemos empezar, ¿verdad? Enseñándole algunas técnicas que le permitan, ¿verdad? Como relajarse orgánicamente hablando, ¿verdad? Luego vamos a tener que empezar a ver si, por ejemplo, se debe más como una ansiedad social, o sea, si es más como a la convivencia con otras personas, o como el ejemplo que le decía antes, ¿verdad? O sea, hacia los gérmenes ahora, ¿verdad? También. Luego, otra de las cosas que hacemos mucho es precisamente mucho es a nivel cognitivo, ¿verdad? Pero entonces en niños tan pequeños, lo que empezamos es como a enseñarles diferentes técnicas de manejo de la frustración, o aprender como de estas cosas que no podemos controlar, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, sí atiendo ahí en el centro de Ciudad Quesada y ahí está mi contacto ahí abajito. Me pueden llamar. Eso de abajo es que en Instagram y Facebook estoy ahí como Hati Salud, aparece la paginilla. Entonces me pueden comentar. Súper bien, por ahí me comentaban que algunas cosas apuntan a entrar en la adolescencia. Sí, la adolescencia es una etapa muy retadora y precisamente es muy valioso que puedan empezar a establecer algunas normas y límites antes de que llegue, ¿verdad? O sea, para estar más bien ya preparados para cuando llegue. A ver, alguien me dice que me brinqué la pregunta. Ay, sí, mira, tienes toda la razón. Cuando usan chantaje, si yo hago tal cosa, me da otra y si no, no hago nada. Y de hecho, lo que nosotros solemos hacer a la hora de plantar límites se suele parecer. Aquí, de hecho, mucho de lo que va a diferenciarlo va a ser la constancia. ¿Por qué? Porque precisamente la norma se trata de que siempre es así. Punto. Siempre. En cambio, él no me está haciendo algo que siempre va a hacer. Por ejemplo, si él lo que me plantea es que yo voy a tender mi cama todos los días, si usted me cocina huevo para el desayuno, yo le voy a decir, de acuerdo, podemos dejarlo como un acuerdo. Pero esto quiere decir que esto es una norma nueva. Entonces, que por lo tanto, usted tiene que tender su cama todos los días. El día que no tienda su cama, no hay desayuno rico. ¿Verdad? O sea, tiene que empezar a entender que si él quiere también jugar nuestro juego, por así decirlo, juegan las mismas normas, ¿verdad? O sea, juega él de acuerdo, pero es igual de firme a como cuando yo lo hago, ¿verdad? En plan, si yo no hago tal cosa, si usted no me da otra, ok, de acuerdo, no se la doy. No lo obtienes, ¿verdad? O sea, anulo totalmente el refuerzo. Y por el contrario, establezco uno más fuerte yo, ¿verdad? Porque lamentablemente acá tengo, ¿verdad? Se trata de que yo tenga la última palabra, se supone. Sé que es más difícil de lo que parece. Y precisamente en este tipo de ocasiones es cuando la herramienta de la comunicación asertiva nos viene a ser más útil. Porque si yo le digo,
es que usted me está chantajeando, me está manipulando, ¿verdad? Inmediatamente estoy haciendo una acusación. En cambio, si yo expreso, siento que me puedas estar chantajeando, manipulando, ¿qué tal si en lugar de esto me expresas realmente lo que estás sintiendo o lo que quieres de esto y buscamos una manera en la que podamos lograrlo en conjunto? ¿Verdad? Entonces también estoy abierto, estoy anuente a que podamos hacerlo juntos, ¿verdad? O sea, a buscar una solución en conjunto. Entonces no estoy de una vez accediendo a lo que él me está diciendo, ¿verdad? O sea, que lo hagamos de la manera que él quiere, sino que estoy de una vez yendo, como por así decirlo, quitando las capas de la cebolla para buscar ir hacia adentro, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que realmente quieres obtener con esto? ¿Quieres un poco de mi atención? Sé que he estado muy ocupada, ¿verdad? O sea, acudo más a la parte emocional inmediatamente. Y en lugar de quedarme ahí centrado en el comportamiento inadecuado del chantaje. ¿Por qué? Porque normalmente nos quedaríamos ahí atascados más tiempo. Entonces, a pesar de que yo lo reconozca, busco de una vez movilizarme, ¿verdad? O sea, ¿para qué? Para no quedarnos en esta discusión, en esta situación que nos puede generar enfado a ambos, ¿verdad? Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver por acá. Alguien me pregunta sobre su hija se orina durante el día. Ok, bueno, siempre, digamos, cuando hablamos de neuresis, ¿verdad? Que es esta incontrol en la vejiga, tenemos que ver, descartar siempre, ¿verdad? Alguna situación médica. Eso es siempre, casi siempre lo que procuramos hacer, ¿verdad? Sería un poco desafortunado que nosotros queramos, ¿verdad? Modificar el tratamiento y luego descubramos, ¿verdad? Que tenemos también. Precisamente sería muy útil empezar a ver si tiene que ver con algo, porque puede ser un síntoma de ansiedad, ¿verdad? O sea, puede ser la ansiedad suele tener técnicas evasivas. Nosotros como adultos las tenemos también. Si, por ejemplo, a mí me da ansiedad tal vez llegar a hablar con gente en particular, entonces no voy a eventos, ¿verdad? Empiezo a dejar de ir. Entonces solemos tener técnicas evasivas. El orinarme puede ser una técnica evasiva. ¿Por qué? Porque entonces tengo que irme de aquí, ¿verdad? O sea, estoy alejándome de lo que estoy haciendo, ¿verdad? O sea, tal vez yo tenía que ir a hacer algún deber y no quería, me vino. Y inmediatamente, ¿qué pasa? Hay una pausa. ¿Por qué? Porque me llevan al baño, hay que cambiarme, ¿verdad? O sea, tenemos todo un ciclo. Entonces sería útil empezar a ver a qué está relacionado, ¿verdad? ¿Qué está condicionado? A ver, si una niña de 5 años llora frecuentemente hasta pedir algo y decir que no está de acuerdo con algo, puede considerarse como una señal emocional de ansiedad y cómo se trata. Así per se, no se consideraría inmediatamente como una señal de ansiedad. Precisamente para considerar ansiedad tenemos que tener algunos, por eso les digo, o sea, hay criterios. Entonces, de esta lista de síntomas va a ser muy difícil que se diagnostique con solo que haya uno, a no ser que sea uno de los más vitales, por ejemplo, la anedonia y la bulia en el caso de la depresión. Pero en este caso, por ejemplo, podríamos considerar que también puede ser un hábito que se ha ido consolidando y que deberíamos empezar a modificar. ¿Cómo podemos empezar a modificarlo? Por ejemplo, si empezamos a modificarlo y aún así persiste tal cual, tal vez podamos empezar a buscar más indicios de si puede responder a una señal de ansiedad, ¿verdad? Entonces, en primer plano, tenemos que empezar a notar que en el momento, creo que es algo que me imagino ya tienes claro, en el momento en el que yo accedo a lo que ella me está pidiendo, estoy reforzando la conducta. Cada vez que lloro así, obtengo algo. Ahora bien, nótese nuevamente que usualmente cada vez que o sea, que lloro así, obtengo atención, que es el principal refuerzo para los niños y niñas. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos empezar a hacer? Reforzar cuando pide cosas sin llorar. Eso es como lo primero, o sea, lo demás lo podemos hacer, claro, pero esto debería ser lo primero que tomemos en cuenta. Que yo empiece a decir, uy, me encanta cuando me pides las cosas de esta manera, porque a veces cuando lloras me cuesta más entenderte, ¿verdad? O sea, me gusta muchísimo cuando me expresas las cosas tan claras, te entiendo mucho mejor, ¿verdad? Entonces empiezo a reforzar más las conductas positivas antes de una vez atacar a las negativas. Ahora bien, en el momento cuando estamos llorando, vamos a consolar únicamente la emoción, sin la necesidad de corresponder a lo que ella quiere. Pues claro, entiendo que estés llorando, por supuesto, y estás muy triste. Cuéntame por qué estás muy triste.
Sí, llorar es algo normal. A mí también me da ganas de llorar cuando me siento muy triste y no obtengo las cosas que quiero. La frustración es una de las emociones más difíciles. ¿Cómo podemos solucionar esto juntos? Entonces probablemente vaya a decir, quiero un helado de chocolate. Bueno, qué pena, en este momento no podemos comprar un helado de chocolate. ¿Hay otra cosa que te gustaría que se pudiera hacer por ti para consolarte o para ayudarte a sentirte mejor? ¿No? Entonces buscamos buscamos la manera comunicativa de... ¿Por qué? Porque si la dejo del todo sola, puede que más bien genere más berrinche, ¿verdad? O sea, ahora bien, si yo empecé así, le ofrecí las alternativas, me quedé ahí, la apoyé, y aún así la pataleta sigue, es prudente que yo me quede allí cerca, aunque ya esté en silencio, ¿verdad? Estoy aquí, mírame si necesitas algo, si quieres un abrazo, si necesitas que yo te escuche, yo voy a estar aquí, ¿verdad? Pero entonces así no estoy tampoco dándole toda mi atención por un tiempo indefinido. ¿Por qué? Porque, a ver, esta es otra cosa que me gustaría mencionar. ¿Cuánto dura una crisis, verdad? ¿Cuánto es lo normal, verdad? O sea, lo normal es que dure 10 minutos, 15 minutos. Si dura media hora, si dura una hora, ya deberíamos empezar a prestar más atención porque pueden ser señales de alerta. Entonces, precisamente, puede ser normal que yo, pueda ser prudente que yo me quede allí 10 minutos acompañándola o 5 minutos. Pero ya no va a ser lo más apropiado que yo me quede allí todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo que ella lloró me ganó mi atención, ¿verdad? Pero tampoco vamos a hacer la clase de padres que entonces ignoramos totalmente la emoción, ¿verdad? Y la dejamos ahí, bueno, y llore, haga lo que se le dé la gana, ¿verdad? Bueno, me acerco, consuelo la emoción, ¿verdad? La valido, reconozco que estés llorando, que estés triste, que es muy frustrante para ti no obtener X cosas que querías, ¿verdad? Y voy a estar aquí en caso de que me necesites. Y continúo, ¿verdad? Tal vez haciendo lo que estaba así. Ok. Muy bien. Tal vez por cuestiones de tiempo, yo creo que Ok. Mariana ha contestado bastante. Sí, me imagino que todos como papás queremos hacerle muchas Uy, cosas. sí, porque veo un montón más ya. Pero Vamos a anotarlas todas y las hacemos llegar a Mariana y de Sí, vuelta claro. también. Por cuestión de tiempo más que otra cosa. Sí, por supuesto. Uy, sí, mira, Sí, ya solo. sí quería hacer un pequeño comentario, ¿verdad? De que todos estos temas tan bonitos y tan importantes, a veces son, y Mariana lo ha dicho varias veces, son más fáciles de entenderlos que de practicarlos, ¿verdad? Porque Sí. normalmente lo que primero se nos viene a la mente o al comportamiento, ¿verdad? Son lo que no debemos hacer muchas veces. Entonces eso requiere toda una educación, ¿verdad? Para nosotros como padres, de pensar muy bien lo que vamos a decir, de cuál es la opción correcta en ese momento, cómo debemos actuar, ¿verdad? Y por eso la idea es que por eso se llama un taller, ¿verdad? Porque no es solamente aprender académicamente los conceptos, sino tratar de practicarlos. Y en esa línea... Y de hecho, lo ideal sería que nos tratemos igual que vamos a tratar a nuestros hijos, con paciencia. Que cuando no nos salga, como y uno se acuerda, uy, mira, yo no tenía que decirlo así, era mejor decirlo de tal manera, ¿verdad? Que de igual manera nos podríamos decir a nosotros mismos, lo estás intentando, estás mejorando, continuemos practicándolo, ¿verdad? Eso es lo único que nos va a garantizar que podamos aprenderlo en algún momento, intentar continuar a practicar y tratarnos con el mismo cariño y el mismo aprecio, ¿verdad? De que para nosotros como padres también es frustrante, también es difícil, también es muy cansado y es mucho más fácil decirlo, ¿verdad? Que hacerlo, sí. Es mucho más fácil escribirlo, leerlo, entenderlo incluso, cambiar el hábito también de nosotros. Sí, y en esa línea, sí queremos tomar un pequeño espacio para felicitar a los padres que nos han hecho llegar la retroalimentación, ¿verdad? A través de los retos, ¿verdad? Que completaban. Algunos nos contaron que pudieron ir a andar en bicicleta con los hijos, jugar a los globos de agua, ver películas, ¿verdad? Hacer, se están sembrar. esforzando, hay muchas variedades, muy bonito. Me gustó esta, matar, estar en el fuerte con el hijo y matando zombies. Matando zombies. Pescar, jugar toro, hornear, escuchar música, ir al río, juegos de mesa, que van a correr a la piscina, pintaron, le leyeron cuentos, hicieron picnic,
hicieron una noche de historias, entonces felicitamos a todos esos papás, porque tal vez Mariana no sabe, les ponemos un reto toda la semana. Ah, súper. Entonces, es para motivarlos, como dijo usted, o sea, si uno no lo practica, esforzarse, tener paciencia, por supuesto. los objetivos no se van a obtener de la noche a la mañana, puede hacer que usted empiece a ver, ¿verdad?, leves cambios, pero es motivarlos y felicitarlos a los que hicieron el primer reto. Vamos a ver quién llega al reto número 6. Y recordarles también, como Mariana lo dijo, la charla, nosotros somos padres de familia comunes y normales, no somos expertos en la rama, nada más compartimos, ¿verdad?, los consejos que la metodología trae. Pero y los que nos ha funcionado, entonces, porque sí. Exacto, de todo lo que usted dijo, prueba y error. Usted dice, voy a probar esta técnica que me dijo Mariana, pruebo la otra, mira, sí, esta me funcionó. Entonces es que prueben técnicas que hemos dicho nosotros, que ha dicho Mariana, y que dirán otra gente que vamos y recuerden que los hijos son diferentes. Puede que con el mayor me funcione y con el de en medio no, y con el... ¿verdad? Sí. Eso lo vamos a ver esta semana. Sí. Sí, y el taller es preventivo, ¿verdad? O sea, los contenidos son preventivos, pero hay casos que se encontrarán o encontraremos nosotros donde sí requerimos, obviamente, la ayuda de un profesional, ¿verdad? Por ya un tema más complejo, ¿verdad? Es lo ideal. Entonces vamos a copiar las preguntas de todos, agradecerles también por la atención. Vamos a pegar en el chat los contenidos de esta semana, ¿verdad? Que es básicamente, bueno, ya Mariana nos hizo una muy buena introducción y casi que nos dio todo el tema, ¿verdad? Pero el tema de los factores que tienen que ver en la personalidad y el comportamiento general de los hijos, ¿verdad? No crean, en esto, uno que sea, lo trabaja hasta 5 sesiones, porque es algo, y porque más bien probablemente ahora ustedes van a llegar a casa, van a intentar aplicar cosas y más bien para la próxima van a traer dudas que puedan incluso profundizar, ¿verdad? O sea, esto es un tema que suele ser muy recurrente, porque tal vez yo les doy un ejemplo acá, pero no sé, es difícil, ¿verdad?, extrapolarlo a otras cosas. Entonces, más bien, aprovechen para probar algunas cosas y que las próximas sesiones también puedan venir a hacer más preguntas sobre cómo abordarlo. De ahí, bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a Mariana de nuevo. Y gracias a ustedes. Y no, entonces los dejamos, ya no les robamos más tiempo. Yo sé que es muy bonito y uno le dan ganas de seguir preguntando, pero somos papás y tenemos que ir a dormir a los chiquillos, si no se despiertan mañana. Pero no se preocupen, vamos a tomar, bueno, todo quedó grabado, ¿verdad? La sesión. Está siendo grabada, sí. Lo vamos a pasar igual como la hicimos la semana pasada y las preguntas quedaron ahí para que Mariana nos la conteste y le hacemos llegar las respuestas a las personas que las plantearon. Muchísimas gracias. Igual, yo les puedo pasar la presentación y como les digo yo, lo que más me basé fue este libro, entonces lo tengo en digital y se los puedo pasar también por si quieren. Excelente. Sí. Perfectísimo y muchísimas gracias, Mariana. A ustedes. Uno conoce a la familia, pero muchas veces no la conoce en la parte profesional y también, bueno, que no se avergüence, ¿verdad? Que uno la felicita en público, como ella dijo, ¿verdad? Pero, muchas gracias. No, muchas gracias. Muy igual, de verdad, si tienen más dudas, yo sé que los temas de ansiedad y depresión, ¿verdad?, pueden ser complejos y nos generan más dudas, entonces de verdad ahí quedan mis contactos. En Facebook y en Instagram aparezco como Hati Salud y también les quedan ahí mis números de teléfono por si necesitan hacerme llegar cualquier consulta. Bueno, ustedes nada más me ponen ahí que son del taller de padres y ya sé de qué estamos hablando. Gracias, Mariana. Muchísimas gracias, de verdad. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao, buenas noches.